Hola a todos. Pues es un privilegio para mí poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Como dijo Pastor Tony, pues mi nombre es Efraín Jiménez, soy parte de la Escuela de Plantación de Iglesias y esta es mi tercera vez que voy a predicar aquí en la iglesia. Entonces para mí es un privilegio y es una bendición. Así que yo te pido que te levantes, que te sacudas poquito si tienes sueño. Así que levántate de tu asiento, por favor. Nadie se duerme aquí, como dice el pastor. Estírate, respira, como dijo el pastor el domingo, respira profundo. Amén. Y pues te invito que si traes un cuaderno, puedes tomar notas, puedes sentarte, puedes tomar tu asiento. Como saben, iniciamos una serie en la que creemos que como iglesia, sobre lo que somos y lo que nos define como Capilla Calvario. Y pues usted ya está en una iglesia Capilla Calvario y pensará, pues bueno, ¿qué es lo que nos define? Y para esto se ha creado esta serie de enseñanzas de verano que lleva por título Los distintivos de Capilla Calvario, lo que nos define, como ha dicho el pastor antes. Creo que muchos de nosotros sabemos o han escuchado esta serie ya por estas semanas atrás y que son los distintivos de Capilla Calvario. Y ¿alguien no sabe todavía qué son los distintivos de Capilla Calvario? ¿Puede levantar su mano? ¿Todos sabemos? Eso, todos sabemos. Bueno, pues hoy vamos a ver un distintivo nuevo. Y si tú por pena no sabes qué es un distintivo, bueno, anteriormente en la página de Facebook tenemos todos los distintivos que se han estado enseñando sobre las semanas anteriores y puedes encontrarlos ahí en Facebook, Capilla Calvario. Bueno, tengo una pregunta, así que pónganme atención. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Otra vez, ¿sabes cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Bueno, van a preguntar cuál. Pues que el terremoto ensucia y el volcán lava. Pues yo sé que todos se rieron porque tienen cubrebocas, ¿eh? Ya, yo sé que todos se rieron ahí, pero bueno, ya en serio. Como saben, pues vamos a hablar sobre la diferencia de como iglesia, lo que nosotros somos. Y no es que voy a entrar en comparación ni decir como esta iglesia es mejor que la otra, ni aquella es peor que esta. No, no voy a entrar en ninguna comparación. Así que si estás tomando notas, el título de nuestro distintivo del día de hoy es Habiendo comenzado en el Espíritu. Es algo súper increíble lo que vamos a aprender hoy, así que yo te pido que pongas atención. Si tienes preguntas, anótalas allí. Puedes después acercarte al pastor Tony. No, no es cierto. Puedes acercarte a cualquiera de los que están aquí presentes y preguntar qué es habiendo comenzado en el Espíritu. En cuanto a los textos, vamos a estudiar varios textos a lo que es nuestro mensaje. Y en este estudio te voy a dar 3 características de qué es una iglesia, de una iglesia que permanece en el Espíritu. 3 características de una iglesia que permanece en el Espíritu. Y para eso me gustaría que abras tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5 al verso 6. 2 de Corintios 3, del verso 5 al verso 6, y dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a orar en esta tarde. Señor Jesús, gracias yo te doy, Señor, por esta oportunidad increíble que tú nos das de poder predicar tu palabra. Yo te pido que hables al corazón de cada una de las personas que están aquí. Manténnos despiertos, Señor, y también a las personas que están en Facebook, Señor, mirando a través de las redes sociales. Te pido que hables a sus corazones, Señor, que todos podamos permanecer en tu Espíritu, Señor, que todos hayamos a seguir en este precioso Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hablar de los distintivos es algo apasionante porque es algo que nos define como iglesia, es algo que estamos caminando día con día. Tal vez tú miras algo bien diferente aquí en esta congregación y dices, no sé qué es diferente, pero me gusta.
No sé, tal vez es la palabra, tal vez es la enseñanza, tal vez es la alabanza, tal vez es el estilo de cómo nos miramos aquí, pero hay algo que nos define. Y yo quiero hablarte que Capilla Calvario no es una iglesia que nació en el corazón de un hombre, sino que nació en el corazón de Dios. Es una iglesia que el Espíritu Santo hizo nacer en el corazón del fundador y pastor llamado Chuck Smith, y Dios lo usó a él para establecer esta iglesia en los años de 1965. Y inició esa iglesia con 25 personas. De así es que comenzó la iglesia de Capilla Calvario. Ahora hay más de 1000 iglesias alrededor del mundo. Y bueno, el pastor Chuck Smith tenía una visión para nuestra iglesia, que nuestra iglesia no fuera la misma iglesia que está en el vecindario, que nuestra iglesia no fuese la iglesia que está como al cruzar la calle o que está al lado, sino que él tenía una visión que esa iglesia fuese diferente. Esto quiere decir que como Capilla Calvario hay algo único que nos define y es algo que está en el corazón de Dios, algo único para nosotros. Hay muchas iglesias que comparten las mismas creencias, las mismas doctrinas, el mismo estilo de iglesia, el mismo compañerismo, pero todas tenemos algo en común y todas tenemos algo diferente. No estamos entrando en competencia a ver quién es mejor y quién es peor, pero sabemos que algo que nos define en este punto es el Espíritu Santo. La iglesia Capilla Calvario es una iglesia que camina en el Espíritu Santo, una iglesia que nació bajo el poder del Espíritu. Y tú puedes ver en el video de anteriormente, cuando inició en 1965, cuando empezó toda esa ola de hippies y ola de cristianos con cabello largo y esa ola de cristianos, no sé, con barbas largas, era algo bien diferente a lo que miramos el día de hoy. Bueno, y como saben, en este distintivo quiero hablar sobre el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra iglesia y también en nuestro ministerio. Es algo que nos distingue como iglesia y cómo se ve una iglesia que es guiada por el Espíritu. Como dije antes, nosotros no somos los únicos que estamos abiertos al Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que están abiertas al Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que nacieron en el Espíritu Santo y continúan siendo llenas del Espíritu Santo. Pero el propósito del Espíritu Santo dentro de Capilla Calvario es dar a conocer a Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Y como lo estamos haciendo aquí en Capilla Calvario, exaltando el nombre de Jesús. Miren ese póster grande que está aquí, haciendo famoso el nombre de Jesús. Eso es lo que hace una iglesia que nace en el Espíritu Santo, una iglesia que da a conocer a Cristo. Bueno, como hemos leído, los Corintios era una iglesia que Pablo había fundado en su tiempo de ministerio, así como leímos en 2 de Corintios. Era una iglesia que Pablo los había adoctrinado, les había enseñado la palabra de Dios, así como ustedes. Pablo no rehusaba predicarles la palabra de Dios a los corintios. Él dice que pasaba semanas, meses compartiéndoles, enseñándoles, discipulándoles. Pero esta iglesia llegó a un punto donde ellos dijeron, bueno, como vienen personas más preparadas que Pablo. Pues no sé, vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar a perfeccionarnos en nuestro intelecto. Vamos a empezar a prepararnos, no sé, en aprender algo diferente. Los corintios, ellos estaban acostumbrados a adorar a dioses, ellos estaban acostumbrados a que sus dioses necesitaban un sacrificio, una ofrenda, un esfuerzo humano para que ellos pudiesen ser aceptados. Y es el mismo concepto que empezaron a tener en este punto, que ellos querían, una vez que habían conocido el Evangelio, ellos dijeron, bueno, el Evangelio pues como que es muy sencillo porque es solamente adorar a Dios, darle nuestro corazón, darle nuestra vida, pero no es nada que tengamos que ofrecer. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a empezar a adorar a Dios de una forma diferente. Vamos a, no sé, a perfeccionarnos, y eso es lo que leímos aquí. Los corintios buscaban perfección en la carne. Nosotros como Capilla Calvario somos una iglesia diferente, no porque hemos
perfeccionado, no estamos perfeccionando en la carne, sino que estamos caminando bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Capilla Calvario es una obra que empezó bajo el poder del Espíritu Santo. Cada nuevo movimiento de Dios es nacido por el Espíritu Santo. Y yo quiero que lo anotes allí. Cada movimiento de Dios es nacido por el Espíritu Santo. Cuando usted examina la historia de la iglesia y ve los grandes movimientos de Dios alrededor del mundo, descubrimos que todos ellos nacieron en el Espíritu. Sin embargo, tales movimientos de Dios históricamente parecen haberse alejado de este nacimiento en el Espíritu. Si usted conoce alrededor del mundo, hay muchos movimientos que nacieron en el Espíritu Santo, que muchos de ellos impactaron el mundo de anterior, no sé, en la década anterior, el año anterior. Tal vez conocí una iglesia que anteriormente era muy activa y hoy ya no está activa. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchas iglesias nacieron bajo el poder del Espíritu Santo para fundar una iglesia, para crear discípulos, pero llegó un punto donde ellos se olvidaron de esto. Y no es que se olvidaron como que se les fue la memoria, sino que ellos bajaron la guardia, dejaron de caminar en el poder del Espíritu Santo y empezaron a caminar en la carne, como lo que estaban haciendo los corintios aquí. Y esto parece ser un ciclo que pasa día con día. Movimiento nace y movimiento muere. Movimiento del Espíritu Santo empieza a revolucionar el mundo y en un punto todo se declina. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes vienen de un trasfondo de otra iglesia que no sea Capilla Calvario? ¿Puede levantar su mano? Yo. Creo que la mayoría de aquí, casi la mayoría, venimos de un trasfondo diferente de lo que es Capilla Calvario. Y yo recuerdo que en mi iglesia no se predicaba del evangelio. En mi iglesia no tenían al pastor Tony como cada domingo o cada miércoles hablando al final de su mensaje diciendo, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? No había eso en mi iglesia, ni siquiera se hablaba de la obra del Espíritu Santo. Pero Dios es bueno y rico en misericordia que nos alcanzó y aquí estamos. Amén. Mire, lo que pasa en este versículo, lo que pasa es que nosotros como humanos nos olvidamos de que es Dios quien nos capacita. Hermano creyente que está aquí usted, si usted vino el día de hoy no es porque la alabanza y el culto es bonito o porque ya está el lugar abierto, sino porque el Espíritu Santo lo animó a venir aquí. Nosotros no nos movemos sin la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle en este punto que todos somos movidos por el Espíritu Santo a estar aquí. Si usted está aquí es con un propósito y nadie lo trajo a la fuerza, pero fue la convicción del Espíritu Santo que dijo, ¿sabes qué? Ya es hora, arréglate, vámonos al servicio y usted está aquí hoy. Amén. Esto no es algo que está fuera de lo común. En la antigüedad, en la Biblia, podemos ver en los tiempos de Pablo, ya había otras iglesias que también habían nacido en el Espíritu, habían caminado por un tiempo, pero llegó un momento donde dijeron, pues, bueno, vamos a volver a hacer nuestras propias cosas o vamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y vemos ahora un versículo en Gálatas capítulo 3, me gusta esta traducción, Gálatas capítulo 3, verso 3, y me gusta esta traducción, es la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfeccionados mediante sus propios esfuerzos? Y eso es lo que Pablo estaba diciéndoles a los corintios y a los gálatas, y es lo que hoy Dios nos recuerda a nosotros, que una vez que hemos nacido en el Espíritu tenemos que permanecer en el Espíritu. Y esto nos lleva a nuestra primera característica de habiendo comenzado en el Espíritu, y puedes escribirlo porque está en tus pantallas. Característica 1, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Capilla Calvario damos importancia al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Como yo dije anteriormente, cuando yo era pequeño, yo asistía a una iglesia y a los 13 años yo sentí una gran convicción en mi corazón de que yo necesitaba ser salvo. Pero nunca había un mensaje en la iglesia de que se hablase que teníamos que recibir a Cristo. Nunca. Hasta que en ese instante, cuando yo tenía 13 años, Dios empezó a trabajar en mi corazón y dijo, tú no tienes una relación personal. Yo sentía a Dios hablando dentro de mi corazón, no tienes una relación personal, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador, necesitas nacer de nuevo.
Y fue ahí donde yo empecé a conocer que el Espíritu Santo es el que nos dirige a la salvación. Amén. Por eso es muy importante dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras iglesias, y es importante que usted cada vez que venga aquí a su iglesia entienda que no solamente tiene que ser alimentado por el pastor, pero cada vez cuando usted va a casa tiene que buscar esa comunión con Dios y tiene que preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo quieres que yo te conozca más? Y uno de estos puntos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía al Padre, el que nos lleva a esa relación personal. Si no sabes orar, Él te enseña a orar. Si no sabes cómo leer la Biblia, Él te enseña a leer la Biblia. Pero Él hace todo esto para que te mantengas en comunión con el Padre. Amén. Cuando nacimos en el Espíritu cuando nacimos de nuevo, nacimos en el Espíritu. Si alguno de ustedes que está aquí escuchó una vez en este servicio, a alguien le gustaría recibir a Cristo, y si usted levantó su mano, usted nació en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Juan 3 dice que no es posible entrar al reino de los cielos si no hemos nacido en el Espíritu. Entonces la obra del Espíritu Santo es que Él nos lleva a Cristo para que nosotros nazcamos en el Espíritu. Cuando usted nace en el Espíritu, nace con nuevos deseos, nace con nuevas pasiones, nuevos talentos. El Espíritu Santo toma lugar en sus vidas, toma lugar en nuestras vidas, no importando cuál sea tu edad, cuál sea tu nivel ocupacional, no importa. El Espíritu Santo viene y nace en tu vida. Entonces, todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Hermanos, todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Puedes escribir ahí en tus notas, todos tenemos acceso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente para la persona que predica aquí, para el pastor, para el que dirige, para el que toca una guitarra o un músico o un ujier. Todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Todos somos, el Espíritu Santo está abierto para que nosotros podamos recibirle en nuestros corazones. Usted puede invitarle en esta tarde, si usted tal vez ha escuchado del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, pero no ha tenido esa relación personal con el Espíritu Santo, pueda decirle, Espíritu Santo, quiero conocerte. Y eso es algo que nos define como Iglesia Capilla Calvario, que aquí damos prioridad también al Espíritu Santo. Estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo. Usted preguntará, ¿cómo es que estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo? Yo desde que he llegado aquí, cada domingo, pues mientras no estaba la pandemia, cada domingo había gente salvándose. Y esa no es obra del pastor, no es obra de esta iglesia, es la obra del Espíritu Santo. Usted no puede saber cuántas personas a través de las redes sociales, a través de Facebook, todo este tiempo de cuarentena, muchos de ellos querían suicidarse, muchos de ellos estaban decepcionados, muchos de ellos estaban con sus vidas ya destruidas o sus matrimonios. Pero tal vez escucharon una predicación de estas y fueron impactados por el poder de Dios. ¿Cómo lo hace? Es a través del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque esta iglesia se está moviendo en el Espíritu Santo. Por eso es muy importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso Capilla Calvario es una iglesia que está abierta a ello. Y me encanta. Me encanta porque aquí nadie te está forzando a hacer algo, nadie te está empujando a hacer algo, pero es Dios y tú puedes verlo alrededor de nosotros, que es Dios que está haciendo todas esas cosas. Amén. En Capilla Calvario estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo, como lo he dicho antes. Es por eso que Él nos guía. Cada cosa que se hace aquí en Capilla Calvario y en el movimiento es porque Dios está guiando. Hay nuevas plantaciones de iglesia alrededor de México y en otro país que ahora es Guatemala, y es obra del Espíritu Santo. No es Capilla Calvario en sí, pero es Dios que está haciendo crecer su iglesia a través de nosotros. Y esa es la importancia porque tenemos que permanecer en el Espíritu. Tú puedes ver al Espíritu Santo tocando corazones aquí en la iglesia. Hace 2 semanas atrás miramos a 4 personas que aceptaron a Cristo porque miraron el programa a través de la televisión. Y ellos el Espíritu Santo trajo convicción a sus corazones, los trajo aquí a la iglesia y aquí recibieron a Cristo. Y todo, ¿por qué? Porque hay una iglesia como ustedes que está orando, que está creyendo, que está dejando que el Espíritu Santo siga fluyendo en nuestras vidas. Amén. Entonces, el Espíritu Santo te revela más a Cristo. Y esto es lo que pasa aquí en Capilla Calvario, que siempre es más como vamos a tener una relación personal con Dios. El pastor siempre está diciendo como, si no te gusta algo de lo que estoy predicando, ve a tu Biblia.
El pastor te está empujando, ve y ten una relación personal, porque todos recibimos revelación de Dios, todos tenemos este libro que llamamos la Biblia y muchas veces todos no lo entendemos. Todos no podemos entenderlo, pero no es porque sea demasiado grande, sino porque a veces olvidamos que existe el Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Si usted no entiende algo de la Biblia, usted puede decirle, Espíritu Santo, enséñame. Y el Espíritu Santo le va a enseñar. En Capilla Calvario no es una iglesia intelectual. Capilla Calvario es una iglesia sencilla. Aquí no estamos hablando de teología, no estamos hablando de cosas bien grandotas, pero estamos hablando de cosas que están al nivel de todas las personas. Usted puede orar como le dijo y puede entender la Biblia. Es el Espíritu Santo que le va a revelar la palabra de Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo y Él les va a enseñar toda la verdad. Y Él es el que lo hace. Él es el que trae convicción a nuestros corazones. Entonces, ¿por qué somos diferentes aquí en Capilla Calvario? Como dije anteriormente, en mi iglesia nunca se predicaba el evangelio, en la iglesia nunca se hablaba de la obra del Espíritu Santo, en mi iglesia anteriormente no es que no era una iglesia de Dios, porque yo creo que sí era una iglesia de Dios, era algo diferente, pero nunca se hablaba de estas cosas. Entonces, en esta iglesia no estoy hablando que somos diferentes en el contexto de que somos superiores, pero somos diferentes porque como iglesia, como Capilla Calvario, Dios nos ha dado esta visión, este deseo de compartir el evangelio. Cada vez que hay un servicio, estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo, nos movemos en la obra del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo obra para la salvación de las personas, creemos que esta iglesia está creciendo porque el Espíritu Santo está abriendo puertas a esta iglesia, a esta congregación. El pastor el otro día compartía un poquito sobre lo que es, que como la televisión ya vino aquí, les dijo, ¿saben qué? Queremos que pongan un mensaje de esperanza aquí en Mazatlán. Pero nadie toca el corazón del hombre a menos que sea Dios. Y es Dios quien está promocionando esta iglesia, no esta iglesia, pero su iglesia. Todos somos la iglesia de Dios, amén. Entonces, hoy en día podemos ver iglesias, movimientos, personas que una vez nacieron en el Espíritu Santo. Así como los corintios, así como los gálatas iniciaron en el Espíritu Santo, comenzaron en la obra del Espíritu Santo, pero se perdieron. En todas las épocas ha sucedido lo mismo. Y yo quiero decirte hoy que es necesario que nosotros permanezcamos en el Espíritu. Es necesario que nosotros caminemos en el Espíritu. Y me gustaría que leamos a Romanos 8:26, si puedes tú leerlo ahí en tu pantalla. Dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, la importancia del Espíritu Santo es que Él siempre quiere que nosotros nos mantengamos en comunión con el Padre. Es por eso que es muy importante que usted cuando vaya en casa lea su Biblia. Porque cuando usted lee su Biblia, usted se está nutriendo, está abriendo su corazón más a Dios y le está diciendo, ok Dios, yo quiero que tú hagas tu obra en mi vida. Mire, muchas veces yo no sabía orar cuando era más joven, pero empecé a leer la Biblia, y de verdad me encontré con este versículo que acabamos de leer, Romanos 8:26, y que dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces en ese momento fue como una chispa en mi mente. Dije, bueno, no sé orar, pero hay alguien que sí intercede por mí y es el Espíritu Santo. Bueno, si Él está conmigo, yo le voy a decir que me enseñe cómo orar. Y empecé a orar y aprendí cómo orar. No sabía cómo poder leer la Biblia o entenderla, y si empezaba de atrás para adelante o de adelante para atrás o de en medio. Pero cuando empiezas a leer la Biblia, empiezas a sentir hambre, y eso es la obra del Espíritu Santo. Bueno, este texto nos lleva a esto nos lleva a nuestro siguiente texto, y me gustaría que abras tu Biblia, o ahí en la pantalla también está, en Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió y me habló, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Capilla Calvario creemos que es Dios quien construye su iglesia y no el hombre. Mire, en este texto es bien importante lo que podemos ver porque es el Espíritu Santo que estaba llamando a Zorobabel. Es el Espíritu Santo que lo estaba capacitando, lo estaba respaldando y lo estaba enviando también a hacer esta obra. Dios estaba hablando aquí a Zacarías, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que en este versículo vemos a Dios que está levantando líderes. Estaba levantando a un líder que se llamaba Zorobabel para que lo pudiese dirigir a su pueblo en la reconstrucción del templo. Y es muy importante que podamos ver aquí que no era una organización, no era una asociación, no era alguien que lo estaba promocionando, pero era mismo Dios promocionando a una persona para hacer su obra. Y es lo que hace la diferencia aquí en Capilla Calvario. Nosotros aquí en Capilla Calvario no promocionamos a personas, las promociona Dios. Si su pastor está aquí es porque lo promocionó Dios. Si usted está aquí es porque Dios lo ha traído aquí. Si usted invita a una nueva persona no es por usted, pero es porque Dios está ahí con usted diciéndole, ¿sabes qué? Alcanza a esta persona, tráela a la iglesia, predícale del evangelio. Es el Espíritu Santo que lo está capacitando a usted para que haga su obra. Y bueno, no es la carisma humana que nos eleva a una posición, no es la carisma humana que levanta un movimiento o esta iglesia, Capilla Calvario. Tal vez le ha gustado mucho los chistes de Pastor Manuel o Pastor Tony o no sé, algún otro predicador, o a veces el café o no sé, el paquete de bienvenida o la música o algo. No sé, tal vez algo de aquí le gusta, pero yo quiero decirte que todo esto no promociona que usted esté aquí, sino que todo esto son cosas que Dios ha dado sabiduría a su pastor y a esta iglesia para que todos podamos estar aquí en esta congregación y podamos crecer. Y conforme vemos la historia de la iglesia, vemos que pasa lo mismo. Dios levanta un nuevo movimiento, un nuevo movimiento es nacido por el Espíritu y este nuevo movimiento está entusiasmado, hay avivamiento, hay poder, hay movimiento del Espíritu, pero después ya todo se termina. Los líderes se van y todo, y hay un vacío, hay un hueco. Pero es por eso que debemos de permanecer en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de permanecer en el Espíritu. Hermano, usted que está aquí en la iglesia, yo le invito, permanezca en Dios, permanezca creyendo, permanezca buscando a Dios. No descuide su momento con Dios. No descuide cuando venga aquí, trate de aprender lo más que pueda. Si tiene alguna pregunta, puede preguntar a algún hermano de la iglesia, a su pastor o a Dios en oración. No se descuide. Si hay una pasión dentro de su vida, si hay algo que le impulsa a querer servir a Dios, que nada lo detenga. Ore a Dios, pregúntele a Dios. Dios lo va a dirigir en el momento correcto para que usted pueda ser útil y para que Dios lo pueda capacitar para hacer su obra. Y esto es lo que vemos aquí. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia muchas iglesias que se levantaron, que hicieron impacto, pero muchas de ellas ahora solo están hundidas en las cosas modernas o no sé, en cosas que ya van a otro extremo. Podemos considerar un movimiento que inició en el Espíritu. Si han escuchado de John Wesley o de Martín Lutero, son dos iglesias muy grandes, las iglesias luteranas y las iglesias, ¿cómo se llaman este tipo de iglesias? Wesleyanas. Este tipo de iglesias nacieron en el Espíritu. Sus líderes eran hombres bien llenos del Espíritu que enseñaban la palabra profundo, y hasta hoy tenemos enseñanzas de ellos, tenemos doctrina de ellos y tenemos mucha revelación que Dios les dio a ellos. Pero hoy sus iglesias están huecas, están vacías. Muchas de ellas no creen en la obra del Espíritu Santo, muchas de ellas no creen en los dones del Espíritu, muchas de ellas están negando aún que existe el Espíritu Santo. Pero nacieron en el Espíritu antes. ¿Y ahora dónde están? Y eso es lo mismo que ocurre dentro de la iglesia. Mucha gente puede venir a la iglesia, pero 2, 3
meses o 3 años y después se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aprendieron a permanecer en el Espíritu. Y eso es algo muy importante, hermanos, que podamos nosotros permanecer en el Espíritu, que podamos dejar a Dios que obre en nuestras vidas. Por eso es algo que nos define dentro de Capilla Calvario, porque siempre se está animando que seamos perseverantes. Las enseñanzas son frescas, siempre hay algo nuevo para aprender y usted tiene que aprovechar todo eso. Como yo dije anteriormente, cuando yo estaba en mi iglesia, no es que estoy hablando mal de mi iglesia, pero estoy hablando de la realidad. Porque todos, como dije, si usted vino de un trasfondo de una iglesia, va a tener una realidad de por qué ahora está aquí o por qué Dios lo trajo aquí. Pero no había este tipo de enseñanzas, no había una enseñanza realmente de la palabra de Dios, solamente había un rol que cumplir, pero no había una enseñanza. Y esto es lo que Capilla Calvario somos. El fundador Chuck Smith quería transmitir esta visión, que Capilla Calvario fuese diferente, que no fuese una iglesia más. Hoy en todos lados hay iglesias, pero ¿cuántas de ellas verdaderamente predican la palabra? ¿Y cuántos de esas iglesias, sus miembros realmente son miembros que están creciendo en el Espíritu? Y ese es el poder del Evangelio, que nosotros debemos permanecer en el Espíritu. Ese es el propósito de las cartas de Pablo, de decirle a sus discípulos que ellos permanecieran en el Espíritu. Él estaba tratando de prepararlos en este conocimiento nuevo del Espíritu, que era una obra que vivía dentro de ellos. Y es algo que en Capilla Calvario estamos caminando día con día. Yo creo que Capilla Calvario apenas está en el primer ciclo de lo que es la ola del Espíritu Santo. Capilla Calvario inició, como dije, en 1965 y ha ido creciendo y se ha ido extendiendo a otros países, y creemos que es la obra del Espíritu Santo, porque no puede permanecer una obra si no es plantada por Dios. Es lo que dijo Jesús. Ahora, esto nos lleva a nuestra segunda característica del día de hoy, y es: habiendo comenzado en el Espíritu. El propósito del Espíritu Santo es exaltar a Cristo dentro de la iglesia o en la iglesia. Y como dije anteriormente, usted puede ver este gran letrero haciendo famoso el nombre de Jesús. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Aquí no dice haciendo famoso el nombre de Pastor Tony o Pastor Manuel o del grupo de alabanza. Aquí dice haciendo famoso el nombre de Jesús. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que demos a conocer a Cristo. Por eso nos ha permitido ahora estar dentro de la televisión, y qué más otros lugares Dios va a permitir para esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo creo que esta iglesia es una iglesia en el Espíritu. Yo creo que esta iglesia es una iglesia que está caminando en el Espíritu, y todo lo que se están proponiendo no es porque solo nace de un simple corazón, pero nace en el corazón de Dios a través de sus líderes y está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, una iglesia que nace en el Espíritu no construye su propio reino, como lo he dicho antes. Una iglesia que nace en el Espíritu quiere llevar a la gente a que entre al reino de Dios. Y eso es lo que se predica aquí cada domingo. Si tú quieres ir al reino de Dios, si tú quieres entrar al reino de Dios, debes nacer de nuevo. Estamos invitándoles: recibe a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, que exalta a Cristo. El Espíritu Santo no se mueve en un hombre para la gloria personal. El Espíritu Santo se mueve en su iglesia para la gloria del Padre. Y es lo que yo puedo ver aquí en esta iglesia. El Espíritu Santo se mueve en esta congregación. Esta es una congregación que exalta a Cristo, y lo puedo ver en cada una de las cosas. Y si usted no se ha dado cuenta, pues debería darse cuenta. ¿Por qué ahora usted puede pensar, por qué hay gente nueva viniendo? ¿Por qué hay gente que viene a través de la televisión? Es como, tal vez la televisión está promocionando mucho a la iglesia, o le están pagando demasiado a la televisión para que nos promocione. No es eso. Es el poder del Espíritu Santo que está exaltando a Cristo a través de esta congregación. Porque Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No hay obstáculo cuando el Espíritu Santo está trabajando en una iglesia. Y es yo lo que puedo ver aquí. Amén. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, cada uno de los frutos que está rindiendo esta congregación no es porque está haciéndose en la carne, se está haciendo en el Espíritu.
está teniendo aquí una plantación de iglesias, que es algo bien diferente a lo de otras iglesias. Se están haciendo conferencias aquí, que no se hace en otras iglesias. Se está viendo conferencias de mujeres, que es lo que no se hace en otras iglesias. Se está haciendo el campamento para los niñitos, que no se hace en otras iglesias. Todas las áreas de ministerio que hay aquí antes del servicio y después del servicio o durante el servicio no se hace en otras iglesias. Y no es que solo estoy levantando el nombre de esta iglesia, pero vamos, como dije, vamos a la realidad. No estamos entrando en comparación, pero vamos a hablar la verdad. Dios ha estado preparando esta iglesia para algo nuevo, algo diferente. Y usted tiene que estar listo, tiene que estar preparado y decir: Dios, a lo que tú quieras, yo también estoy listo y estoy expectante a lo que tú quieres hacer. Entonces, los distintivos de Capilla Calvario, como iglesia Capilla Calvario, tenemos estos distintivos que nos hace personas diferentes o una iglesia diferente. Y por eso nosotros, como Capilla Calvario, estamos exaltando a Cristo en cada una de las cosas que hacemos. ¿Sabe cómo usted exalta a Cristo? ¿Se ha preguntado? Usted exalta a Cristo cuando le adora, cuando tiene libertad para alabarle. Usted exalta a Cristo cuando en estos tiempos que teníamos para venir y tomar la Santa Cena. Usted exalta a Cristo cuando invita a un nuevo amigo. Usted exalta a Cristo cuando usted comparte de su fe con otra persona allá en la calle. Usted exalta a Cristo cuando usted lee su Biblia. Usted exalta a Cristo cuando está siendo guiado por el Espíritu Santo. Usted exalta a Cristo cuando viene aquí y tiene compañerismo. ¿Por qué? Porque todo esto es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos hace diferentes. Cada día Dios está añadiendo nueva gente a su iglesia. No porque esta iglesia está construida en la carne, pero está construida en el Espíritu. Esto es algo muy increíble que me gusta de esta iglesia, que no es una iglesia intelectual, no es una iglesia que es muy teológica, es una iglesia sencilla, está a la disposición de cada persona, está a la disposición de los niños y hasta de los ancianos. En este tiempo de plantación de iglesias, el pastor Tony siempre nos está diciendo como: mira, que tus textos, que tu explicación o que tu título sea tan sencillo que hasta mi abuelita lo pueda entender. ¿Y por qué pasa eso? Es porque hemos entendido que depender del Espíritu Santo nos va a dar sencillez en nuestro corazón para que podamos enseñar con humildad y para poder enseñar con sabiduría. Y yo creo que cada persona que está aquí puede entender los mensajes de Pastor Tony, puede entender los mensajes de Pastor Manuel o cualquier otra enseñanza que se comparte aquí. ¿Por qué? Porque es Dios que ha elegido a sus líderes dentro de esta congregación y a cada uno de ustedes. Mire, Jesús dijo en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él los dé. Entonces Jesús está diciendo aquí que nadie nos ha elegido, pero nos eligió Él para que nosotros demos frutos para el Padre. Cuando nosotros damos frutos para Dios, exaltamos el nombre de Cristo. Y yo creo que aquí en Capilla Calvario, todo el fruto que se está llevando en este año y en los años anteriores es obra de Dios, es obra de Cristo que ha estado trabajando en esta congregación. Y cada fruto que está siendo producido es una gloria que exalta a Jesús. ¿Por qué? Porque es su iglesia, porque es su obra. Y cada uno de ustedes es ese fruto que ha estado dando bajo el liderazgo de su pastor, bajo el liderazgo de esta congregación. Cada uno de ustedes es ese fruto que glorifica al Padre. Y por eso es algo que me encanta de esta iglesia. Vamos a nuestro siguiente texto, que sería Hechos capítulo 13, del verso 2 al verso 4. Hechos capítulo 13, verso 2 al verso 4, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Es una cosa muy importante dentro de Capilla Calvario, es que aquí no se eligen a los líderes o a los pastores por sus credenciales de ministerio, por sus estudios, por sus logros personales o por su influencia.
aquí no sucede eso. Si el pastor Tony o sus líderes que están acá están en esta congregación, no es porque la congregación o el ministerio o todo lo están promoviendo, le están pagando, o porque ellos tienen estudios bien grandísimos, sino porque son hombres sencillos, que Dios los usó. Así como aquí a Pablo podemos ver, Pablo y Bernabé fueron elegidos por el Espíritu Santo. En este verso que acabamos de leer, fue el Espíritu Santo que estaba hablando, porque dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, a la obra que los he llamado. Y esta iglesia no estaría aquí si no hubiese el Espíritu Santo llamado al pastor Tony y al pastor Manuel. No estuviera esta iglesia aquí. Ellos fueron obedientes para poder obedecer. Ellos fueron obedientes para escuchar al Espíritu Santo y decir, sí, quiero lo que tú quieres. Y por eso nació esta congregación. Por eso usted está aquí, por eso yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque si usted ha escuchado anteriormente los testimonios de sus pastores, ellos tal vez no pretendían estar acá, pero Dios los trajo aquí. ¿Por qué? Porque en un momento, en su disposición, en su servicio, en su humildad, dijo el Espíritu Santo, ok, pastor Tony está listo, ok, pastor Manuel está listo, y los voy a llevar a Mazatlán para poner esta iglesia que va a glorificar mi nombre, que no va a ser fruto de la carne, pero va a ser fruto de mi espíritu. Y es lo que podemos ver aquí en nosotros. Cada uno de ustedes, su familia, cada uno de ustedes que están aquí, son fruto del Espíritu Santo que los ha traído a esta congregación. ¿Por qué? Porque en esta congregación Dios ha elegido sus líderes. En este texto podemos ver a Pablo y a Bernabé siendo comisionados por el Espíritu Santo. Esto nos puede enseñar que ellos no estaban en la carne, ellos estaban en el Espíritu. Entonces, como dije al inicio, todos estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo. Aquí en Capilla Calvario, el Espíritu Santo está dispuesto para todos. Y eso es algo que yo quiero decirles. Todos deberíamos de estar ansiosos porque el Espíritu Santo dijera, ok, no sé cuál sea el nombre de ustedes, como Ramona, Julia, mira, yo te he puesto para esto. Tú, Pedro, Juanita, mira, yo te he elegido para esto. ¿Por qué? Porque cuando somos obedientes y estamos perseverando en el Espíritu, Dios va a tomar su momento para llamarnos también. Amén. Entonces, nuestra tercera característica es el Espíritu Santo elige a sus líderes. Y como ya he dicho anteriormente, si usted ha escuchado el testimonio de su pastor, de sus pastores aquí, van a ver que ellos fueron guiados por el Espíritu. Y eso es algo que nos caracteriza diferente de otras iglesias, que aquí no se eligen por sus credenciales, no se eligen por sus buenos niveles económicos, pero es el Espíritu Santo que nos dirige, que nos llama y que nos ha puesto en este lugar. Miren, Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis o serán conocidos. Entonces, es el Espíritu Santo que elige aquí a sus líderes. No es la capacidad humana, pero es el Espíritu Santo que nos está guiando. Mire, quiero dar 7 razones por qué en Capilla Calvario es una iglesia diferente. 7 razones por qué Capilla Calvario es diferente a otras iglesias. Y ahí están sus pantallas. Una, es una iglesia que nació en el Espíritu. Sus líderes son capacitados en el Espíritu Santo. Los pastores y líderes son escogidos por Dios. Se reconoce la obra de Dios que no se puede hacer por la carne. Dios es quien comisiona para hacer su obra. Dios escoge a sus líderes. Dios escoge a quienes se creen que son descalificados. Por ejemplo, el movimiento de Jesús, que eran los hippies en Capilla Calvario anteriormente, era un movimiento de Capilla Calvario que sí, era muchísima gente hippie de aquel entonces. Era gente que no estaba calificada para que fuesen pastor, un líder, pero Dios los puso en ese momento. Y en el punto 7, Dios usa a la gente de todos los niveles. Hermano, todos los que estamos aquí es que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí tenemos que pedirle a Dios, Dios, dirígeme, quiero caminar en tu Espíritu. La iglesia aquí, Capilla Calvario, es diferente. Cada uno de aquí vino por una razón y quiero contarles un poquito, bien corto, un pequeño testimonio. Yo vine a esta iglesia no porque vine porque simplemente quería venir.
En el 2019 yo vine a esta iglesia trayendo un grupo de jóvenes misioneros, porque la iglesia es bilingüe, entonces ya vinimos y pudieron escuchar ellos la predicación en inglés y español. Pero algo quedó en mi corazón, algo como debes de volver a esa iglesia. Yo no era casado todavía, estábamos en noviazgo con Amanda, pero en ese momento en el corazón de ella y en el corazón mío, separados, hubo un deseo de queremos ir a esa iglesia. Justo antes de terminarse el año platicamos, porque habíamos estado separados por 3 meses. Yo estaba en el viaje de misiones y ella en casa, y en ese instante dije, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. Creo que debemos de volver a esa iglesia donde fuimos la última vez. Yo asistí a una iglesia acá, pero yo deseaba servir. Yo deseaba poder ser una persona que pudiese ser útil. Yo deseaba y decía, Dios, yo quiero servirte, yo quiero estar activo, enséñame dónde ir, qué hacer. Y en el 2000, justo en enero de este año, cuando vinimos por segunda vez aquí a la congregación, fue como, no, ustedes son de aquí, necesitan quedarse. Por eso yo creo que Capilla Calvario es una iglesia que está en el Espíritu. Porque todo lo que Amanda y yo habíamos platicado, que queríamos escribir predicaciones, que queríamos servir, que queríamos ser personas útiles en el reino de Dios, en este año Dios todo lo ha ido cumpliendo una cosa tras otra dentro de esta congregación. Por eso yo creo que es una congregación que es llena del Espíritu Santo. Por último, quiero hacer un repaso. ¿Por qué como Capilla Calvario somos diferentes? Primero, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos diferentes por eso. Segundo, el propósito del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. ¿Por qué somos diferentes en Capilla Calvario? Porque el Espíritu Santo elige a sus líderes. Esto es una iglesia, o las características de una iglesia que camina bajo la guianza del Espíritu Santo, que camina en el Espíritu. Si usted hoy está aquí, como vuelvo a decir, no es porque esta iglesia sea excelentemente buena, sino porque es excelentemente guiada por el Espíritu Santo. Y ese es el fruto que Dios está dejando ver en esta congregación y mucho más de lo que va a haber allá.